Hola, ¿qué tal? Pues les doy la más cordial bienvenida a nuestro canal Casa de Estudio y me da mucho gusto como siempre saludarles y decirles que el día de hoy en este video que vamos a tratar de hacerlo muy dinámico, vamos a hablar acerca de las fuentes y la legislación del derecho del trabajo en México. Este tema está y se encuentra dentro del marco de las relaciones de trabajo. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues primero lo que se nos solicita es que leamos nuestros textos que, bueno, sirven de apoyo, como en cada módulo, desde la parte donde se menciona el título, Fuentes del Derecho del Trabajo, hasta las leyes que regulan el trabajo en México. Vamos a indicar cada una de las diferencias que estipulan los apartados A y B del artículo 123 y la ley reglamentaria. ¿Cuál será la ley reglamentaria? Bueno, la ley reglamentaria del apartado A es la Ley Federal del Trabajo. El apartado A se encarga y se dirige a todos aquellos empleos que se encuentran dentro de la iniciativa privada. Y el apartado B es dirigida a todos aquellos servidores, todos aquellos trabajadores al servicio de los poderes de la Unión o al servicio también le llamamos del Estado. Ahora bien, la ley reglamentaria de los trabajadores al servicio del Estado se llama Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional. También es muy probable que ustedes puedan estar haciendo ejercicios o que puedan estar pensando, a lo mejor en contratos individuales de trabajo, que son también de personas al servicio del Estado, pero a lo mejor son al servicio de municipios o de entidades estatales o locales. Y entonces, para esos ejercicios va a ser necesario que ustedes tomen la ley del trabajo de ese estado o de ese municipio, que la van a encontrar también dentro de pues todas las legislaciones que publica la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores. Solo habrá que ir por estado y ver cuál es la legislación o la ley reglamentaria en materia de trabajo que puede aplicar para cuando ustedes quieren hacer análisis o quieren encontrar legislaciones de estas entidades. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a definir los criterios para hacer este análisis del apartado A y del apartado B. Yo voy a hacer a partir de ahora la mención de algunos de los criterios que yo pienso que pueden utilizar para después ir al apartado A y B, citar la fracción que corresponde para cada caso y traer hacia sus ejercicios hacia el estudio que ustedes quieran realizar versus la ley reglamentaria del apartado A o del apartado B, para que ustedes puedan encontrar todos estos criterios que los norman pues estas leyes y por ende también el apartado A y B. Pero repito, si no encontramos algún criterio bien o perfectamente bien definido en el apartado A o B, seguramente lo vamos a encontrar con estas leyes que apoyan todos todos estos preceptos o todas estas normas jurídicas. Y vamos a empezar con la duración de la jornada, que es como que el primer ejercicio propuesto. El apartado A, en su fracción 1, menciona que la jornada diurna será de 8 horas y la nocturna será de 7 horas. El apartado B menciona lo mismo y voy a hacer algunas precisiones a este respecto. Para el apartado A dice la fracción 2, por ejemplo, que la jornada máxima de trabajo nocturno será de 7 horas y quedan prohibidas las labores insalubres o peligrosas en el trabajo nocturno también, y todo trabajo después de las 10 de la noche pues no podrá realizarlo los menores de 16 años. Mientras que el apartado B en la fracción número 1, a manera de complemento, menciona que la jornada diaria máxima de trabajo diurna y nocturna será de 7 horas para la nocturna y de 8 para la diurna. Sugiero cuáles criterios. Bueno, el trabajo, por ejemplo, de menores de edad, que lo contempla el apartado A,
El apartado B no lo contempla, pero sí lo contempla en su ley reglamentaria. Días de descanso. Lo contemplan ambos apartados y, por ejemplo, el apartado A en su fracción cuarta dice que por cada 6 días de trabajo se deberán de disfrutar, bueno, pues por parte del trabajador o de los trabajadores de un día de descanso, cuando menos. También pueden utilizar el criterio de las vacaciones, esto lo menciona la Ley Federal del Trabajo en su artículo número 76, y hay una gran diferencia entre las vacaciones de los trabajadores al servicio del Estado que se concentran sus características en el apartado B, fracción 3. En este caso, la fracción 3 menciona que los trabajadores gozarán de vacaciones que nunca serán menores de 20 días al año. Mientras que la Ley Federal del Trabajo para los empleados que se contemplan dentro del apartado A dice que los trabajadores que tengan más de un año van a disfrutar de vacaciones pagadas por un número de 6 días laborables, que va a aumentar en 2 días laborables hasta llegar a 12 por cada año subsecuente de servicio. También pueden utilizar y hacer mención al criterio que habla del trabajo de las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia. Este tema es muy interesante y es importante que lo conozcamos. También pueden hablar de los salarios mínimos, del salario en general, de las utilidades. El apartado A lo contempla, el apartado B no, ni en su ley reglamentaria, bueno, porque los trabajadores al servicio del Estado no reciben utilidades. ¿Cómo debe de ser la forma de pago del salario? Este es otro criterio que pueden utilizar. ¿Cómo se contempla el trabajo extraordinario? El trabajo extraordinario es aquel que excede en la jornada diurna de 8 horas, o sea, a partir de que se cumplen las 8 horas en la jornada diurna, se debe de empezar a pagar el tiempo extraordinario. ¿Cómo es el otorgamiento de la vivienda, ¿no? Este criterio también es muy importante para el apartado A y el apartado B. También la designación del personal, cómo se lleva a cabo y cómo se definen los escalafones o tabuladores. En el caso de las personas en el apartado A, hablamos de tabuladores y en el apartado B hace referencia a escalafones. Los procesos de capacitación y adiestramiento también se pueden contemplar, así como los riesgos de trabajo, el tema de la seguridad e higiene, el tema también de el derecho de agremiación, el derecho a huelga, cómo se resuelven los conflictos. Recordemos que a partir del año 2012, fecha en que se reforma la ley laboral, estamos hablando de que en el apartado A los trabajadores que entran dentro de pues esta categoría, esta clasificación, bueno, antes se llamaban juntas de conciliación y arbitraje, ahora son centros de conciliación, hay que acudir primero al centro de conciliación y posteriormente a los tribunales si es que no logramos ponernos de acuerdo en los centros de conciliación. Sí, ya sé que están pensando que en sus estados, en sus municipios, aún ven las juntas de conciliación y arbitraje. Sí, algunas todavía subsisten. ¿Por qué? Porque hay algunos temas que están pendientes de resolver, pero esto va a ir cambiando y adaptándose a la nueva legislación paulatinamente. Seguimos en ese periodo de adaptación. También pueden hablar del derecho a indemnización, así como de los despidos, cómo funcionan, también acerca de las reglas para las deudas de los trabajadores, de las bolsas de trabajo gratuitas, de cómo otorgan el trabajo los empresarios extranjeros, del seguro social también, de la seguridad social. Este tema es muy importante y también pueden hacer mención de las sociedades cooperativas. Entonces, bueno, pues habrá que hacer un trabajo pues muy bien armado alrededor, como ya lo dije, de utilizar los criterios del artículo 123 del apartado A y B y apoyarse con las leyes reglamentarias. Ahora bien, recordemos que ustedes tienen, y si no, localicen por favor en nuestro grupo de Facebook, de Telegram o en los grupos de WhatsApp, todas las leyes reglamentarias que son
alrededor de este tema, la Constitución comentada para que se puedan apoyar para argumentar jurídicamente, y también las leyes comentadas, que yo he proporcionado dos, todas actuales, de la Ley Federal del Trabajo. Bueno, entonces ahora vamos a platicar del siguiente ejercicio. Comencemos. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hablar de las autoridades laborales. ¿Y eso dónde lo vamos a encontrar? Bueno, vamos a hablar de estas autoridades laborales que están en el artículo 523 de la Ley Federal del Trabajo. Luego, entonces, estas autoridades laborales, ¿a quienes van a atender? A los trabajadores que se encuentran dentro del apartado A, ¿ok? Y entonces, en este artículo 523 vamos a encontrar a todas estas instituciones que voy a mencionar, como son la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Educación Pública, los centros de conciliación, tanto federales como locales. También entran como autoridades en materia del trabajo las entidades federativas, sus direcciones o departamentos del trabajo. La Procuraduría de la Defensa del Trabajo, el Servicio Nacional de Empleo, la Inspección del Trabajo, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, la Comisión Nacional para la Participación de las Utilidades de los Trabajadores, obviamente de las empresas, y los tribunales del Poder Judicial de la Federación, más los tribunales de las entidades federativas. Bueno, y a partir del artículo 524 es que vamos a empezar a encontrar todas las funciones de estas instituciones, de estas autoridades en materia de trabajo. Van como en orden, como lo hemos visto en otros ejercicios, que a partir de que se mencionan van enunciándose las funciones de cada una de estas instituciones. En especial, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social tiene un desglose más amplio en el artículo 539 de todas sus funciones. Entonces acudan a ese artículo y van a ir por ordencito encontrando todas las funciones, que es muy importante que las conozcamos, porque así sabremos que en caso de algún conflicto con algún cliente que nosotros tengamos, o en nuestros ejercicios que hacemos para la universidad, vamos a poder saber qué entidad es la que puede apoyar para resolver estos conflictos en materia laboral que pueden tener quienes, los trabajadores, pero también quién, los patrones, ¿ok? Bueno, y con esto, bueno, damos por explicado este tema de las autoridades en materia laboral. Y a continuación vamos a analizar un caso, ¿sí? Vamos a ver pues algún ejercicio propuesto o algo que nosotros podamos crear, y vamos de ese caso de análisis o cualquier circunstancia, ya lo dije, que nosotros podamos pensar. Vamos a revisar quiénes son las figuras que intervienen en una relación laboral. Vamos también a ver cuál es la relación laboral que se establece. Vamos también a ver cuáles son los cuerpos normativos que hay alrededor de algún caso en materia laboral, los artículos y los principios que pueden estarse transgrediendo. Y por último, si encontramos un conflicto, a cuáles autoridades podremos acudir. Y bueno, pues vamos a mencionar un caso en donde una dama se encuentra laborando desde hace a lo mejor 4, 5, 6 meses en una empresa, vamos a pensar que es FEMSA, y con fecha de término de contrato por obra determinada en el área de servicio. Hoy vamos a pensar que el día de hoy se entera de que está embarazada, y pues acto seguido acude con su jefe inmediato para platicarle la buena noticia. Pero bueno, su jefe, pónganle el nombre que quieran, pues le dice que ya no le sirve como empleada para el puesto requerido y le solicita que firme su renuncia. Vamos primero a ver, como lo dije en un inicio, las figuras que intervienen. Bueno, pues tenemos que saber que en una relación individual de trabajo existen elementos subjetivos y también objetivos,
pero vamos a hablar ahorita de los subjetivos, que son el trabajador, ¿sí? Y el patrón. También podremos mencionar a la empresa, ¿ok? Para que quede mucho más completo este análisis, porque también la Ley Federal del Trabajo la menciona y le concede un artículo. El trabajador es una persona física que presta a otra, ya sea persona física o moral, un trabajo personal subordinado. La Ley Federal del Trabajo siempre va a señalar, bueno, cada una de las regulaciones que hay en materia laboral, y también es importante señalar que este trabajo, que es un trabajo subordinado, está pues bien y perfectamente descrito en la legislación. Esto quiere decir también que el trabajador no tiene pues una pues plena desprotección en cuanto a que lleva a cabo una labor que en algún momento puede estar, como ya lo dije, supeditada a las órdenes de otra persona o a la dirección o a la guía, ¿sí? Entonces, el trabajador, esta persona, esta figura, no está desprotegida, por lo cual puede desarrollar actividades materiales e intelectuales, y estas van a estar siempre sujetas a las instrucciones de un jefe, pero también estas actividades van a estar protegidas por la ley. El artículo número 8 de la Ley Federal del Trabajo menciona que, ya lo dije, trabajador es una persona física que presta a otra física o moral un trabajo subordinado. Para los efectos de esta disposición se entiende por trabajo subordinado toda aquella actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica requerido por cada profesión u oficio, y yo complementaría que está bajo las instrucciones de un patrón. El patrón pues es una persona físico-moral, esto lo menciona el artículo 10 de la Ley Federal del Trabajo, que utiliza los servicios de una persona o de varias personas llamada trabajadores. Si el trabajador, conforme a lo pactado o a la costumbre, utiliza los servicios de otros trabajadores, el patrón de aquel lo será también de estos. El artículo número 11 de la Ley Federal del Trabajo pues es un poco más eh, eh, directa alrededor de que menciona que los directores, administradores, gerentes y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración en la empresa o establecimiento serán considerados representantes del patrón, y en tal concepto lo obligan en sus relaciones con los trabajadores. Porque hay algunas personas que me han dicho, es que la empresa es el patrón. No, bueno, la empresa no, ¿verdad? La empresa lo hace a través de directores, administradores, gerentes y demás personas que le auxilien para realizar esta labor. Y el artículo número 16 de la Ley Federal del Trabajo menciona y define el concepto de empresa. Menciona a la letra, para los efectos de las normas de trabajo, se entiende por empresa la unidad económica de producción o distribución de bienes o servicios, y por establecimiento la unidad técnica que, como sucursal, agencia u otra forma semejante, sea parte integrante y contribuya a la realización de los fines de la empresa. Y entonces, bueno, con esto ya estamos especificando las figuras que intervienen. Ahora vamos a hablar de la relación laboral que se establece. Bueno, pues al respecto podemos decir que la relación laboral que se establece bajo la figura de un contrato es aquella en la cual se manifiesta la voluntad del trabajador. Sin embargo, la voluntad del patrón no es indispensable. El artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo indica que relación de trabajo es cualquiera que sea el acto que le dé origen la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona, es justamente una relación de trabajo, y está o se establece mediante el pago de un salario también. Debe de haber el pago de un salario. Y también el artículo 20 menciona al contrato individual del trabajo, que lo define como cualquiera que sea su forma o denominación, es aquel por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo subordinado
mediante el pago de un salario. Ahora bien, la prestación de un trabajo a que se refieren el párrafo primero y el párrafo del contrato celebrado por las partes que intervienen es y produce los mismos efectos, ¿ok? Es muy importante aquí tener en cuenta que el contrato individual de trabajo y la relación de trabajo constituyen las dos instituciones más importantes del derecho individual del trabajo. Ambas que contienen equidad y justicia. Ahora, vamos a hablar de los tipos de contrato, que el tipo de contrato que se establece, bueno, pues puede ser por obra o por tiempo determinado, y el artículo número 35 menciona lo siguiente. Las relaciones de trabajo pueden ser por obra o tiempo determinado, por temporada o por tiempo indeterminado, y en su caso podrá estar sujeto a prueba o a capacitación inicial. A falta de estipulaciones expresas, la relación será por tiempo indeterminado. En este rubro, dependiendo del caso que cada quien analice, se puede hacer mención también del artículo 37, del artículo 38 y del artículo número 39. Ahora vamos a hablar de los cuerpos normativos que están alrededor de un ejercicio o un análisis de una relación individual de trabajo. Tenemos, voy a recapitular, cuerpos normativos, artículos y principios que se podrían establecer en un ejercicio o que a lo mejor podríamos pensar que se están transgrediendo, partiendo del ejemplo que yo señalé al inicio de esta parte del video. En nuestro país es muy importante considerar que contamos con leyes que destacan y que promueven la protección a la mujer embarazada, porque acuérdense que hablamos de una chica que como está embarazada, su jefe le dice que ya goodbye, ¿no? Que ya no puede trabajar en esa empresa. Es fundamental para la mujer en estado de gestación contar con una estabilidad laboral, tener una licencia de maternidad, periodo de lactancia y acceso a guarderías y servicio de salud. No nada más para ella, sino también para su bebé. Dentro de nuestra legislación mexicana en materia laboral, se contempla que la mujer embarazada esté prevenida contra riesgos laborales y cualquier acción que el patrón ejerza en contra de una mujer embarazada es contraria a la ley y es considerada adicionalmente como un acto discriminatorio. Recordando también que la discriminación se encuentra tipificada como un delito que lo vamos a encontrar en el Código Penal Federal. Y bueno, también tenemos la ley para prevenir y eliminar la discriminación en México, que define el término discriminación, y también pues hay varias recomendaciones que hace de cómo detectarla, cómo prevenirla, y ya lo dije, por su parte el Código Penal Federal indica la sanción para este acto que bueno, pues se llama delito. El marco normativo de este ejercicio, bueno, pues se encuentra dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo número 5 y en la Constitución Política también en el artículo número 123, fracción A, en donde tenemos que saber que las garantías que consagra el artículo 123 parten del derecho individual del trabajo, del derecho colectivo de trabajo, de la seguridad social, de la previsión social y también del derecho procesal laboral. Esto no lo podemos dejar pasar de vista. ¿Qué otros artículos podremos enunciar para este tema del cual estamos hablando? Podemos acudir al artículo 164, que se encuentra dentro del título quinto, que habla del trabajo de las mujeres. Las mujeres disfrutan de los mismos derechos y tienen las mismas obligaciones que los hombres, garantía que se establece en lo general y específicamente en función a la protección de las trabajadoras y trabajadores con responsabilidades familiares, asegurando la igualdad de trato y oportunidades.
El artículo 165 también menciona que las modalidades que se consignan en este capítulo quinto del trabajo de las mujeres tienen también como propósito fundamental la protección de la maternidad. Entonces, lo que quiere decir es que podemos acudir al artículo 165, 164 por anticipado, 166 y 167, así como el 170 que habla de las madres trabajadoras y sus derechos. La Ley Federal del Trabajo, en su artículo número 3, señala sus principios, los cuales, bueno, pues vamos a mencionarlos a partir de este momento. Es un derecho y un deber social el trabajo. También goza de libertad el ciudadano porque pues cada persona puede realizar el trabajo que desee, o sea, tiene libertad de decidir, siempre y cuando sea lícito, obviamente. También uno de sus principios es la igualdad. Busca la nivelación de las condiciones de trabajo. Enaltece la dignidad humana. Procura una existencia decorosa, un nivel de vida económico que le permita al trabajador disfrutar de comodidades y diversiones que pues ofrece la vida actual. También otro principio es la estabilidad en el empleo. Y también otro no menos importante es el equilibrio entre el trabajador y el patrón. Ahora, cuando se tiene un conflicto laboral, ¿qué hay que hacer? ¿A qué autoridades laborales podemos recurrir y cuáles de ellas pueden intervenir y de qué manera? Bueno, pues las autoridades en el tema laboral vigilan la aplicación y cumplimiento de todas las normas jurídicas y también aplican las sanciones que contiene la ley. Estas autoridades pues son sujetos del derecho público y actúan dentro del ámbito de su competencia. El artículo 523, como ya lo vimos anteriormente en este mismo video, menciona que la aplicación de las normas de trabajo compete en sus respectivas jurisdicciones a estas autoridades que ya vimos que son 12, que las enunciamos hace unos minutos. Las autoridades jurisdiccionales, también es importante señalar, están constituidas por órganos que tienen potestad legal para aplicar las normas de trabajo y también de imponer a las partes las sanciones y emitir una resolución. Para un caso como este, yo creo que podríamos ir para asesoría a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. También nos puede asesorar la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y después seguramente ellos nos van a solicitar acudir a un centro de conciliación, pues para ponernos de acuerdo entre patrón y trabajador, y si no nos ponemos de acuerdo podremos ir ante el Tribunal Federal que atiende hoy en día estos temas que vamos a abordar ahorita, cuál es el artículo que le corresponde. A partir de nuestro artículo 604, en el capítulo 12 que menciona de la competencia de los tribunales, dice que corresponde a los tribunales del Poder Judicial de la Federación o de los tribunales de las entidades federativas el conocimiento y la resolución de los conflictos de trabajo que se susciten entre trabajadores y patrones. Solo entre aquellos o solo entre estos, derivado de las relaciones de trabajo o de hechos relacionados con ellos. Hoy en día, por ejemplo, un procedimiento ordinario, obvio, en materia laboral, va iniciando con una demanda, que esto lo podemos encontrar en el artículo 871 y 872. Posterior a ello vamos a el auto inicial que está reglamentado en el artículo 873. Posteriormente vamos a encontrarnos con una audiencia preliminar que esta está normada bajo el artículo 873-E.
Posterior a ello vamos a la audiencia de juicio. Debemos acudir al artículo 873, inciso H, inciso I e inciso J. En esta parte, en la audiencia de juicio, es donde se van a desahogar las pruebas y se van a llevar a cabo los alegatos. Y por último tenemos la sentencia, que esta, bueno, la vamos a poder encontrar en el artículo 873-J. Yo he proporcionado una página del Consejo de la Judicatura Federal que se llama Unidad de Implementación de la Reforma en Materia de Justicia Laboral. Esta página les va a ayudar muchísimo para cuando ustedes necesiten ver algún tema acerca de la reforma laboral que se concretó en el año 2012. No olvidar que para llevar a cabo un proceso jurisdiccional tenemos que apegarnos y sustentarlo con el artículo 14, que menciona lo siguiente. Y dentro de, obviamente, de nuestra Constitución. Y dice que a ninguna ley se le va a dar efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, y nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Y bueno, pues creo que con esto hemos tocado absolutamente todos los puntos que destacan en estos ejemplos y en estos ejercicios y en las fuentes y en la legislación del derecho del trabajo en nuestro país. Y bueno, no me resta más que despedirme de ustedes, de pedirles nuevamente, suscríbanse a nuestro canal, denle like, activen la campanita para que les notifiquen cada vez que subamos un nuevo material y compartan. Y bueno, pues si tienen preguntas, déjenlas en la caja de comentarios. En la caja de comentarios también dejo todas nuestras redes sociales para que nos acompañen y puedan tener mucha más información, bibliografía, todo lo que tenga que ver con temas académicos alrededor de esta maravillosa materia de derecho. Y bueno, pues nos vemos en el próximo video. Hasta muy pronto. Gracias.